Hola, buenos días. Enhorabuena, chicas, por la presentación. Bueno, pues vamos con la siguiente ponencia, que lleva el título de calidad visual con lentes de contacto hidrofílicas, geometría esférica versus geometría asférica. Y será presentada por Marta Pacheco e Irene Álvarez. Cuando queráis, chicas. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por asistir. Como bien ha dicho Tony, vamos a hacer un estudio sobre la calidad visual con lentes de contacto hidrofílicas, comparando dos lentes de geometrías diferentes, una esférica y otra asférica. Este es el índice que vamos a seguir. Voy a comenzar hablando sobre la hipótesis y los objetivos que nos hemos planteado para este estudio. Luego hablaré sobre la calidad visual, las lentes de contacto y los sistemas de limpieza que hemos utilizado. Y después daré paso a mi compañera Marta, que os hablará sobre la muestra y el método seguido para el estudio, los resultados y la discusión y las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, hemos partido de la hipótesis que han aparecido nuevos diseños de lentes de contacto con diferentes materiales y una amplia variedad de parámetros que nos va a permitir ajustarnos mucho mejor a las características de cada uno de nuestros pacientes para así mejorar el confort y la calidad visual, corrigiendo, aparte de la refracción, aberraciones de alto orden, que es en lo que se va a centrar nuestro estudio. Por eso, los objetivos que nos hemos planteado son analizar la calidad visual, tanto objetiva como subjetiva, y el confort de dos tipos de lentes de contacto hidrofílicas, una esférica y otra asférica. Las hemos comparado entre sí y también con respecto a la situación previa que tenía nuestro paciente. El segundo de nuestros objetivos es evaluar la salud ocular y la biocompatibilidad de los materiales de cada una de las lentes de contacto, un hidrogel de nueva generación y un hidrogel de silicona, con una solución única frente a un peróxido de hidrógeno. Bueno, ¿qué es la calidad visual? Siempre hemos dicho que nuestro sistema visual es como una cámara de fotos, pero la realidad es bien distinta. Nuestro sistema visual nos aporta una calidad de imagen bastante peor que la de una cámara de fotos. Esto es porque está influenciado por una serie de factores físicos, como son la dispersión, la difracción o las aberraciones. Hay varias estructuras en nuestro sistema visual responsables de esta calidad visual. Por un lado tenemos la córnea, que es la responsable tanto de la refracción como de aberraciones de alto orden, como el coma o la aberración esférica. Luego tenemos la pupila, responsable de la difracción. En pupilas excesivamente pequeñas, los rayos que entren se van a distorsionar más y van a provocar un empeoramiento de la calidad visual. Por último tenemos la dispersión, que es el cristalino es el mayor responsable. Imaginemos en la figura de arriba que ese vaso de agua es el cristalino. Cuando está transparente, la luz va a entrar y va a salir sin cambiar su dirección, por lo que la calidad de la imagen será buena. En cambio, en la imagen de abajo, ahora en el vaso echamos leche, o por ejemplo en el cristalino que aparezcan cataratas. Esto hará que la luz cuando entre choque con estas nuevas partículas y la luz se disperse, empeorando la calidad de la imagen. ¿Cómo vamos a medir esta calidad visual? Bueno, pues la forma más común de hacerlo es midiendo la agudeza visual. Para ello presentaremos ese otro tipo de letras que vemos ahí, de alto contraste y con buena iluminación. Aunque en nuestro estudio también hemos hecho estas pruebas en condiciones de baja iluminación para conocer cuál es la influencia de la pupila en nuestras medidas. Pero ¿qué pasa con esta medida? Que es limitada. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener una agudeza visual del 100%, pero en cambio presenten cierto disconfort visual. Por eso vamos a realizar otras medidas como la sensibilidad al contraste o las aberraciones. La sensibilidad al contraste la vamos a medir con ese test de la izquierda, donde mediremos la capacidad de nuestro paciente para diferenciar cambios de luminosidad entre zonas contiguas. Y los datos los representaremos en la gráfica de la derecha. Y ahora nos vamos a centrar en las aberraciones, que es en lo que realmente se centra nuestro estudio. Arriba tenemos un sistema óptico perfecto, es decir, sin aberraciones. Entonces los rayos que entren focalizarán todos en el mismo punto y por lo tanto la imagen de un punto seguirá siendo un punto. Pero, ¿qué pasa con nuestro sistema visual? Como hemos dicho, no es tan perfecto, tiene aberraciones. Por lo tanto, cuando los rayos atraviesen este sistema, se distorsionarán y la imagen de un punto será una imagen distorsionada como esa que vemos abajo a la derecha. Esta imagen distorsionada es lo que llamamos PSF. La PSF va a depender bastante del diámetro pupilar. Cuanto mayor sea el diámetro, mayor será la influencia de las aberraciones y por lo tanto la imagen estará más distorsionada.
Además, la forma de esta imagen dependerá del tipo de aberraciones que tengan mayor o menor influencia. Como hemos dicho, el sistema óptico ideal sería el que nos proporciona un frente de onda perfecto, que es ese que vemos con una línea discontinua. Mientras que el frente de onda que nosotros tenemos, es decir, el real, es el que tiene la línea continua. La diferencia entre estos frentes de onda es lo que vamos a llamar aberración de onda y se representa en esa imagen de la derecha, que es un mapa topográfico o aberrométrico, que está basado en una escala de color en función de si el frente de onda real se adelanta o se retrasa respecto del ideal. Este es el mapa aberrométrico que nos va a proporcionar el aberrómetro que nosotros hemos utilizado, que es el iTrace. Bueno, y si ahora queremos descomponer cada aberración de forma matemática, utilizaremos los polinomios de Zernike, los cuales se van a representar en una pirámide. Esos que tenemos ahí son las aberraciones de bajo orden, que son el desenfoque, que es la miopía o la hipermetropía, y el astigmatismo. Estos los vamos a poder corregir con gafas o con lentes de contacto convencionales. Pero nosotros nos vamos a centrar en las aberraciones de alto orden, que son las que normalmente en la práctica diaria, en la corrección diaria, no se corrige. Los más importantes son el coma y la aberración esférica, porque son los que más influencia van a tener sobre la calidad visual. Si nosotros, por ejemplo, le presentamos a un paciente una letra, como si tiene agudeza visual, va a saber que esa es una E. Lo que pasa es que el coma lo que nos va a hacer es que va a distorsionar la imagen como si fuera la estela de un cometa, de ahí su nombre. La aberración esférica igual va a poder distinguir la E, lo que pasa es que va a estar distorsionada. La aberración esférica se produce cuando los rayos inciden sobre una superficie esférica y tiene mayor incidencia sobre todo por la noche, porque los rayos que inciden por la zona central de la pupila sí que van a focalizar en la retina, mientras que los que entran por la periferia van a focalizar por delante, y esto va a dar lugar a la miopía nocturna. Por eso de noche habrá más distorsión de la imagen, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Bueno, para representar matemáticamente, obtener el valor numérico de cada una de estas aberraciones, utilizaremos la RMS, que es el error cuadrático medio del frente de onda, y la fórmula es esa que vemos a continuación. Bueno, ¿y cómo medimos las aberraciones? Con los aberrómetros. Hay diferentes técnicas en las que están basados estos aberrómetros, pero nosotros el que hemos utilizado está basado en el trazado de rayos. Para ello, un láser va a proyectar una imagen sobre la pupila de nuestro paciente, como vemos en la imagen de la izquierda, y estos rayos llegarán a la retina, los cuales se van a reflejar y van a ser detectados por una cámara, que es el que va a analizar las aberraciones. Este es el aberrómetro que nosotros hemos utilizado, cedida por la Clínica Real Visión, donde vamos a situar al paciente y tiene que mirar unos octotipos que se encuentran al otro lado de la sala mientras realizamos la medida. Bueno, y ahora vamos a hablar de las lentes de contacto y los sistemas de limpieza que hemos utilizado y con las que queremos compensar estas aberraciones de alto orden. A día de hoy, la primera opción para corregir este tipo de aberraciones es utilizar lentes de contacto rígidas. Para ello, porque tienen la capacidad de igualar mejor la superficie corneal. Pero nosotros queremos ver si sería posible utilizar lentes de contacto blandas para corregir estas alteraciones. Aún así, se ha visto que se han hecho estudios en los que el descentramiento de la lente o incluso la deshidratación puede provocar que no se compensen estas aberraciones, sino que además se empeoren. Las lentes que nosotros hemos utilizado son la Yentel 80 y la Saphir RX del laboratorio Markenovi. La Yentel 80 es un hidrogel de nueva generación con un 80% de contenido en agua, diseñado para mimetizarse con la superficie corneal y mejorar el porte de la lente. La lente Saphir RX es un hidrogel de silicona con uno de los mayores contenidos en agua del mercado actualmente, de un 75%, que lo que nos va a aportar es una mejor transmisibilidad del oxígeno y un mayor confort durante el uso de la lente. Otra de las diferencias que tienen estas lentes es su diseño. Por un lado tenemos la lente Saphir, que es una lente esférica, y por otro lado tenemos la lente Yentel 80, que es una lente con superficie asférica en la cara anterior de la lente y con la que queremos compensar estas aberraciones. Sobre todo,
la aberración esférica. En la imagen de arriba tenemos un sistema que no tendría aberración esférica, que es lo que se supone que nos compensan las lentes asféricas, donde todos los rayos, tanto los centrales como los periféricos, van a incidir en el mismo punto y por lo tanto la imagen que veremos estará nítida. En cambio, en la imagen de abajo sí que hay aberración esférica y vemos como los rayos que inciden por la zona central focalizan en el mismo punto, mientras que los que inciden por la periferia focalizan en un punto diferente, por lo que la imagen se verá distorsionada. Por último, los sistemas de limpieza que nosotros hemos utilizado son dos, una solución única, que es la Albera, y un peróxido de hidrógeno, que es el Everclean, ambos cedidos por Avizor. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Marta, que os va a hablar sobre la muestra y el método que hemos seguido. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Irene, ya os he puesto un poco en temática, vamos a analizar ahora de dónde hemos sacado todos estos resultados en nuestros pacientes, el análisis estadístico y las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, lo primero de todo, ¿quién ha formado parte de nuestro estudio? Contamos con 14 pacientes del Centro de Optometría Internacional, todos ellos seleccionados de manera aleatoria, de los cuales nos abandonan a mitad del estudio 3 por causas completamente ajenas, por lo que contamos con un total de 11 pacientes, una muestra de 22 ojos. ¿Quién podía formar parte de este estudio? Sujetos comprendidos entre los 18 y los 40 años, con un error refractivo esférico menor a 5,25 dioptrías y un error astigmático menor a 2,25. ¿Quién fue excluido del estudio? Aquellos pacientes que presentaran cualquier patología previa, tanto ocular como sistémica, o sometidos a cirugía refractiva previa. Con lo que nos quedamos con un total de 22 ojos, contando con una muestra de un 45% de varones y un 55% de mujeres. ¿Qué es lo que establecemos con ellos? Lo primero, un protocolo de actuación de 5 visitas. Como ven a su derecha, están todas las pruebas optométricas realizadas y debajo todas las pruebas contactológicas. Lo primero que se les comenta a los pacientes es, se les informa del estudio al que van a ser sometidos, se les da un consentimiento informado y nos firman un consentimiento de aceptación. En la primera visita se les realiza el examen optométrico completo, se les hace la prueba de agudeza visual, sensibilidad al contraste y aberrometría, como bien ha dicho Irene, en condiciones de baja y alta iluminación, y además una topografía para descartar problemas de irregularidades corneales. Se realizan las pruebas contactológicas oportunas para determinar los parámetros de la lente de contacto y a partir de las reglas de adaptación cedidas por el laboratorio Markenovi se seleccionan las lentes. Como bien recordar, con la lente Saphir RX esférica de Markenovi y la lente Yentel 80, y además con los dos líquidos, las soluciones de mantenimiento de las que habló Irene. Una vez que tenemos las lentes, se vuelve a ver a los pacientes, se les entrega una de estas dos de manera completamente aleatoria, con una de las soluciones de mantenimiento también de manera aleatoria. A los pacientes se les hace una aberrometría a los 10 minutos de porte de la lente y se les realiza una aberrometría al mes, en condiciones fotópicas y mesópicas. Con la segunda lente de contacto se sigue el mismo procedimiento, se les realiza la aberrometría a los 10 minutos y al mes, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, en las dos condiciones de iluminación. Una vez que hemos recogido todos los parámetros, se les pide a los pacientes que nos devuelvan unos cuestionarios completamente estandarizados que nos han evaluado la calidad subjetiva de sensación ocular, que es el TSOSDI, y el confort y la satisfacción visual en condiciones de alta y baja iluminación, que será el TESVAS. Vale, ahora que tenemos todos los pacientes, todos los datos, creamos una base de datos en Excel y nos lo llevamos al programa estadístico con el que vamos a trabajar, que es el SPSS. ¿Para qué nos sirve el SPSS? Para contrastar hipótesis. ¿Qué es lo primero que hacemos? Determinar las hipótesis con las que vamos a trabajar. H sub 0 es la hipótesis nula, H sub 1 será nuestra hipótesis alternativa, que nos dirá si lo que nos hemos planteado es cierto o no. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotras? Por nuestras variables, la prueba de Friedman y el test del H cuadrado. ¿Y con qué nos quedaremos? Con el p-valor. Si es menor de 0,05, perfecto, nuestros resultados son significativos. Si es mayor de 0,05, no serán significativos. Así trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Vale, ahora ya tenemos la estadística hecha, vamos a pasar a analizar los resultados y la discusión. Empezamos por las pruebas que nos miden la calidad visual de manera objetiva. Lo primero de todo, la agudeza visual. En valores grises, como vemos, son la media de resultados obtenidos previos
a la adaptación de nuestras lentes de contacto, la agudeza visual que tenían nuestros pacientes al inicio del estudio con su mejor adaptación. En naranja vemos los resultados con la lente 80, la esférica, y en azul los resultados con la lente esférica. Y como vemos, con ambas lentes de contacto la agudeza visual mejora en condiciones fotópicas de alta iluminación y en condiciones mesópicas de baja iluminación. Si pasamos a realizar el estadístico de contraste, vemos que de los valores previos del previo con el que venían nuestros pacientes o con cada una de nuestras lentes nos sale significativo en ambas condiciones, lo que quiere decir que la agudeza visual ha mejorado. Si comparamos lente a lente, nos sale significativo respecto a la lente de contacto SAPHIR, lo que quiere decir que nuestros pacientes mejoran su agudeza visual tras el porte de esta lente de contacto. Otra de las formas de evaluar la calidad visual de manera objetiva, con la sensibilidad al contraste, medida también en condiciones fotópicas, se representa en azul, como bien ha dicho Irene, obtenemos esta gráfica al evaluar la sensibilidad al contraste. En azul son los valores previos con los que venía nuestro paciente, en verde obtenemos los resultados con la lente esférica y en granate con la lente asférica. Vemos que hay en situaciones en las que mejora o empeora, pero que estos valores de comparación previa y con las lentes de contacto no nos salen significativos, y al comparar una lente frente a otra no nos sale significativo. Si pasamos a condiciones mesópicas, que se tratan de condiciones de baja iluminación, iluminación media, vemos igual. En las flechas podéis ver en algunos puntos en los que mejora la lente SAPHIR, la esférica, frente a la situación previa en azul o frente a la situación de la lente de contacto esférica en granate, pero al analizarlo vemos el p-valor mayor de 0,05. Por lo tanto, no nos sale significativo, ni frente a la situación previa ni comparando lente a lente. Vale, vamos a detenernos un poco más en esta es la gráfica de las aberraciones. Entonces, una gráfica un poco complicada. Vemos en verde, en el degradado de verdes es la situación previa a la que venía nuestro paciente. En azul tomamos el valor de las aberraciones con la lente de contacto esférica, a los 10 minutos y al mes. Y en granate está representado la medida de las aberraciones a los 10 minutos y al mes con la lente de contacto asférica. Decir que en esta gráfica no ocurre como en la agudeza visual, que a mayor diagrama es mejor, a mayor agudeza visual, mejor calidad visual, vamos a suponer. En esta gráfica ocurre todo lo contrario. A mayor valor de las aberraciones, como bien ha explicado Irene, peor calidad visual. Entonces, primero nos centraremos en las aberraciones de alto orden, SHO, y vamos a comparar las aberraciones de alto orden con la lente esférica, azul, a los 10 minutos y al mes. Vemos que no hay un gran cambio o que aumentan ligeramente. Con la lente de contacto esférica que ocurre, lo mismo, hay un ligero aumento. Si analizamos más concretamente la aberración esférica y el coma, que son los que nos interesan y en los que nos hemos centrado nosotras concretamente, vemos en azul en la primera gráfica de la izquierda que la esférica de los 10 minutos al mes aumenta ligeramente y lo mismo ocurre con el coma, y en la gráfica en granate vemos que la esférica y el coma aumentan ligeramente también de los 10 minutos al mes. Vamos a nuestro programa estadístico y nos dice que estos valores, respecto a la situación previa, enfrentándolo con las lentes o lente a lente, nos dice el p-valor que es mayor de 0,05, por lo tanto no es significativo. ¿Qué pasa? Que también hemos medido las aberraciones en condiciones de baja iluminación. Pupila mesópica, mayor diámetro pupilar, como bien ha explicado Irene, y estas aberraciones nos van a afectar más. ¿Qué vemos? Lo mismo. En escala de verdes, la situación previa de nuestro paciente. En escala de azules, las medidas tomadas con la lente de contacto esférica, tanto a los 10 minutos como al mes, y en escala de granate es exactamente lo mismo. Es lo mismo que lo anterior. Si nos centramos en las aberraciones de alto orden, vemos que ocurre lo mismo. De los 10 minutos al mes, para la lente de contacto SAPHIR aumenta ligeramente. Para la lente de contacto Yentel en granate, exactamente igual, aumenta ligeramente. En la lente de SAPHIR, a los 10 minutos la esférica y el coma, centrándonos en estas que son las que más intervienen en la calidad visual, vemos que la aberración esférica aumenta de los 10 minutos al mes ligeramente para la lente esférica, para la lente asférica ocurre igual y el coma exactamente lo mismo. Vemos que para la lente esférica de los 10 minutos al mes aumenta y que tiene un valor mayor con la lente de contacto asférica de los 10 minutos al mes. Pero si le decimos al programa estadístico que nos analice esta situación lente a lente y el previo frente al posterior uso de estas lentes de contacto, nos dice que no es significativo, con un p-valor mayor de 0,05. Vale, una vez analizada la calidad visual de manera objetiva, vamos a analizar la biocompatibilidad
de los líquidos que Irene ha mencionado en la solución única Albera y el peróxido de hidrógeno Everclean frente a estas lentes de contacto que, como bien os ha explicado, están hechas de dos materiales diferentes. Vemos que con la solución de mantenimiento Albera nos produce mejor humectación la lente de contacto Saphir, un hidrogel de silicona del 75% de agua, mientras que frente al Everclean nos produce mejor hidratación también la lente Saphir. ¿Vale? Vamos al estadístico de contraste y nos dice que esta relación de lente frente a los líquidos es mayor de 0,05, por lo tanto no podemos decir que nos haya salido algo significativo. Si analizamos los depósitos, vemos que nos da mejores depósitos, vemos en granate, cuando nuestros pacientes sí que les hemos evaluado, sí que tienen depósitos, y en azul los pacientes que no tenían depósitos. Con la solución de mantenimiento Albera, un 80% de pacientes presentaron depósitos con la lente de contacto Saphir, mientras que con el Everclean fue con la Yentel 80 los que más depósitos obtuvieron. ¿Qué pasa? Que realizamos el estadístico de contraste, y nos dice que la dependencia de la lente empleada, esos distintos materiales frente a los líquidos, tiene un p-valor de 0,05 para ambas soluciones, lo que quiere decir que el líquido sí que influye en esas lentes de contacto, sí que está relacionado el tipo de lente de contacto, el material en este caso, con el líquido empleado en su mantenimiento. Ahora evaluamos las tinciones. Las tinciones han sido evaluadas por la escala CCLRU y vemos en rojo los pacientes que presentaron tinciones con una solución y con ambas lentes de contacto, y en azul los pacientes que no presentaron tinciones. Y aquí encontramos que con la solución de mantenimiento Albera se encuentran tinciones más con la lente de contacto Saphir frente al al peróxido de hidrógeno, el Everclean. Vemos que ninguno de nuestros pacientes obtuvo tinciones, por lo que podemos concluir, que además nos lo demuestra el programa estadístico, la comparativa lente frente al líquido nos dice que este p-valor es menor de 0,05. Se cumple nuestra hipótesis que nos habíamos planteado inicial de que un peróxido de hidrógeno es más efectivo para la limpieza de las lentes de contacto, concretamente estas lentes de contacto. Vale, hemos analizado la calidad visual de manera objetiva, hemos analizado la biocompatibilidad y ahora vamos a analizar la calidad visual subjetiva que nos refieren nuestros pacientes con esos test estandarizados de los que hemos hablado al principio. El test OSDI nos va a evaluar la sensación de ojo seco. La situación previa que nos muestran nuestros pacientes en azul. Aquí ocurre lo mismo, no es como una gráfica de la agudeza visual, que a mayor valor del diagrama mejor. Nuestros pacientes están evaluando la sensación de ojo seco. Previamente en azul nos dicen que tienen una sensación de ojo seco entre el 10 y el 15. Con la lente Saphir, ¿qué ocurre? Que esta sensación de ojo seco se les reduce. ¿Qué pasa con la Yentel 80? Que nuestros pacientes refieren que al corte de ese mes esa sensación de ojo seco aumenta. Si realizamos el estadístico de contraste, vemos que el p-valor es menor de 0,05 para ambas lentes de contacto, lo que nos quiere decir que está relacionado esa satisfacción de ojo seco, esa sensación de ojo seco con la lente de contacto utilizada. Y podemos decir que muchísimo mejor la Saphir según nuestros pacientes. Si evaluamos otro de los test, el VAS, evaluamos el confort, vemos en azul representado el porte tras la lente de contacto Saphir RX, la esférica. Es muchísimo mejor el confort, según lo que dicen nuestros pacientes, para la lente esférica representada en azul. Además, analizándolo con el programa estadístico, vemos que es menor de 0,05, por lo tanto nos sale significativo. La lente Saphir nos da mejor confort. Si además vamos a los valores que nos da el test VAS de satisfacción visual en condiciones fotópicas, vemos que nuestros pacientes refieren que para la lente de contacto Saphir están más cómodos cuando en condiciones de alta iluminación frente a la lente Yentel 80, y además el p-valor nos dice que esto es significativo. La lente Saphir nos da mayor satisfacción visual en condiciones fotópicas. ¿Qué ocurre en condiciones mesópicas de baja iluminación? Lo mismo. Nuestros pacientes refieren que con la lente esférica están más cómodos cuando hay poca luz, y el estadístico de contraste con el p-valor menor de 0,05 nos dice que es cierto que con la lente Saphir están más cómodos en condiciones mesópicas. Y una vez realizado el estudio, se les pregunta a los pacientes cuando acaban con el porte de estas lentes de contacto si se las comprarían, no, cómo han estado de cómodos, y además evaluándolo respecto a las lentes de contacto que portaban antes.
De los 11 pacientes con los que hemos contado, 7 eran usuarios de lentes de contacto hidrofílicas previamente y 5, lo que es un 45% de la muestra, se quedaría con nuestras lentes. Un paciente de estos se quedaría con la Yentel 80, la esférica, y 4 de estos pacientes se quedaría con la lente Saphir, la esférica de Markenovi. ¿A qué conclusiones hemos llegado con el estudio? Respecto a la calidad visual objetiva, hemos visto que la agudeza visual mejora con la lente de contacto Saphir. No podemos decir lo mismo de la sensibilidad al contraste. Decir que, si recordáis, hemos visto que la agudeza visual mejora con ambas lentes de contacto al mes, tanto con la Saphir, pero con la Yentel, y con la Yentel. Pero aquí solo está representado con la Saphir porque era lo que nos salía estadísticamente significativo. También podemos decir que las lentes de contacto hidrofílicas no compensan todas las aberraciones de alto orden. Centrándonos más, la esférica y la cromática aumentan levemente con la Yentel 80. Debo hacer alusión al estudio del que habló mi compañera Irene, de que anteriormente las lentes de contacto, las aberraciones se corregían con lentes de contacto rígidas, y que este aumento de la aberración esférica y cromática puede estar debido al movimiento que existe, que dan estas lentes de contacto blandas. Respecto a la calidad visual subjetiva, decir que la lente de contacto Saphir mejora el confort y la satisfacción visual, y concluyendo con los sistemas de limpieza, hemos demostrado que el peróxido de Berklin efectivamente es más efectivo frente a las tinciones. Vale, pues acabado el estudio, queremos agradecérselo, sobre todo a Antonio Verdejo, nuestro tutor, a todos los profesores del COE, por supuesto, a María José, que no la veo, y a nuestros compañeros, a nuestra familia y a nuestros amigos. También a Markenovi por cedernos las lentes de contacto, a la Clínica Real Visión, que nos ha cedido el agrometro, y por supuesto al Centro de Optometría Internacional. Muchas gracias por Muy bien, chicas, después de esta charla por fin entiendo lo que son las aberraciones. Bueno, pues después de esta brillante exposición pasamos a la siguiente.